Hola, soy Juan Casabela Dávalos, nuevamente para retomar las clases de Derecho Procesal Penal en Criminalística o en la carrera de Criminalística de la Universidad Católica de Salta. Vamos a tratar el tema hoy que nos marca la planificación que teníamos dispuesta de la impugnabilidad o firmeza de las resoluciones judiciales. Hemos visto ya en nuestro artículo 173 del Código Procesal Penal de Salta que las resoluciones judiciales o los tipos de resoluciones judiciales que tenemos previstas son los decretos, los autos y las sentencias. Por los decretos se proveen instancias de mero trámite procesal, por los autos se resuelven artículos que vienen a ser etapas del proceso o incidentes entre las partes. Y por medio de la sentencia, que es la resolución más importante del proceso, se pone fin a este proceso después de la discusión entre las partes. Este tipo de resoluciones judiciales se han clasificado normalmente en la doctrina como resoluciones definitivas y provisionales según el contenido que ellas tienen. Las resoluciones definitivas son las que ponen fin al proceso o a una instancia incidental del mismo. De ahí la clasificación de la sentencia definitiva, que es la sentencia de fondo, o sentencias interlocutorias que vienen a resolver situaciones incidentales. Estas en general se conocen como resoluciones definitivas. Verdaderamente son especialmente definitivas la sentencia, la que pone fin al proceso, según las previsiones del artículo 173 y 487. E igualmente los autos de sobreseimiento, conforme las previsiones del 426 y el 427. El auto de sobreseimiento, en virtud de lo dispuesto por el 427 del Código Procesal Penal, genera la imposibilidad de una nueva persecución en contra del imputado. Por lo tanto, es equivalente a una sentencia absolutoria, una vez que ha quedado firme. Las provisionales son aquellas resoluciones que, si bien judiciales definen alguna situación en particular del proceso, estas pueden modificarse con posterioridad. Estas resoluciones, los ejemplos los vamos a ver en las desestimaciones y archivos fiscales previstas en el 243 y en el 244, en virtud de las cuales la desestimación es la desestimación por falta de tipicidad de una denuncia penal. Si se aportan con posterioridad nuevos elementos a esa denuncia penal que originalmente fue desestimada, esta desestimación puede ser revisada en cualquier momento en que no haya ocurrido la prescripción de la acción y puede asumirse, es decir, estimarse la denuncia penal incoada. El archivo del 244, prevista como posibilidad de los fiscales o de actuación fiscal, cuando no se puede proceder, es decir, no hubo una instancia privada en los delitos de acción penal privada, acción penal pública dependiente de instancia privada, o bien cuando no existe prueba o existe una imposibilidad evidente de prueba. En esas circunstancias los fiscales tienen la posibilidad del archivo. Pero ese archivo también es una resolución provisional, pues si aparecen nuevas circunstancias, como la denuncia del particular ofendido en los delitos de acción penal pública dependiente de instancia privada, o bien la aparición de nuevos elementos de prueba que pueden aproximarnos al descubrimiento o abrir pistas de investigación sobre el hecho denunciado, entonces existe la posibilidad del desarchivo. Por lo tanto, la resolución es provisional. También tienen carácter provisional por expresa disposición del artículo 370 del Código Procesal Penal de la provincia de Salta todas las medidas de coerción, que son medidas cautelares y por lo tanto, cuando han cumplido su fin, pueden modificarse cuando las circunstancias originales que dieron lugar a ellas se modifican.
Entonces, si ya no existe el peligro que originalmente existía, la medida de coerción es perfectamente revisada. Estas son las medidas de restricción de la libertad del imputado. Ahora bien, tanto las definitivas como las provisionales son resoluciones que pueden adquirir firmeza o pueden estar sometidas a impugnación. Viene la aclaración porque el artículo 179 del Código Procesal Penal habla de sentencias o resoluciones definitivas, cuando en verdad define en su interior aquellas que están sometidas o no a recursos. Es decir, el 179 en verdad se está refiriendo a la impugnabilidad o firmeza de estas resoluciones, que es el tema que nos toca tratar hoy. Independientemente entonces de que la resolución sea definitiva o provisional, esta puede alcanzar firmeza o puede estar sujeta a impugnaciones. Y es lo que define el artículo 179 del Código Procesal, que si bien, como digo, tenía el título de resoluciones definitivas, el 179 dispone las resoluciones judiciales quedarán firmes o ejecutoriadas sin necesidad de declaración alguna en cuanto no hayan sido oportunamente recurridas o habiéndolo sido, se haya agotado las vías de impugnación. De tal manera que tanto una resolución definitiva o provisional está sujeta a revisiones. Una de las formas de revisión son las rectificaciones del artículo 177 del Código Procesal Penal. En general, los abogados conocemos como instancias de aclaratoria. En verdad, estas instancias de rectificaciones pueden darse de oficio por el juez, que se dio cuenta en el término de 3 días de que incurrió en un error o en una omisión material no esencial. Porque una vez que un juez dictó una resolución judicial, no puede cambiarla en lo esencial, a menos que alguna de las partes se lo reclame por vía de un recurso. Entonces, el juez que dictó una resolución, si en los primeros 3 días de dictada esa resolución advierte que hay un error material, puso mal el nombre de una de las partes, puso mal algún número por algún error material al escribir la providencia o decreto, entonces puede corregirlo, él de oficio. O a instancia de las partes, instancia que se llama aclaratoria, cuando las partes le piden al juez, también dentro del plazo de 3 días de dictada la resolución, que corrija algún error material, pero no esencial. La otra forma de revisión de una resolución judicial son las impugnaciones o recursos, que están previstos en el Código Procesal Penal entre los artículos 514 y subsiguientes. Y ahí se regula una serie de instancias o medios previstos expresamente por la ley, en virtud de los cuales se autoriza a las partes a pedir la revisión en un plazo determinado de la resolución judicial, sea por el mismo juez que dictó la resolución o por un superior, a efecto de que la revoque total o parcialmente. Ese es el concepto de los recursos o instancias recursivas o de impugnación de las resoluciones judiciales. Los caracteres de estos recursos son que siempre se tratan de medios perfectamente establecidos por la ley. Por eso su característica primera es la taxatividad. Tienen que estar regulados por la ley. Y esa regulación está dispuesta respecto de los medios y de los casos en que pueden darse recursos. Es decir, la ley predetermina qué resoluciones judiciales son recurribles por vía de qué recursos y en qué casos. Y además establece cuáles son los sujetos autorizados para interponer esos recursos. Eso lo vamos a ver entre los artículos 515 al 520 del Código Procesal Penal de la provincia de Salta.
Otra característica de estos recursos es el principio extensivo de sus efectos. Si hay varios imputados y solo uno de ellos recurre, si el recurso es admitido y además de admitido se hace lugar a ese recurso, la resolución que hace lugar al recurso beneficia a todos los imputados, aunque los otros no hubieran recurrido, por supuesto siempre que se encuentren en la misma situación que el que recurrió. También vamos a señalar como otro de los caracteres de los recursos es que como principio general tienen efecto suspensivo de la resolución recurrida. Es decir, ni bien se interpone un recurso contra una resolución judicial, esta no se ejecuta, sino que queda suspendida hasta tanto no se resuelva el recurso. Con las excepciones, por supuesto, que la ley especialmente establezca, o bien en las situaciones que las resoluciones han ordenado la libertad del imputado. En esos casos, la suspensión no opera y la resolución se ejecuta inmediatamente. En la próxima clase vamos a continuar con el análisis particular de cada uno de los recursos conforme al plan del programa.